Buenas tardes a todos los participantes de esta conversación que vamos a tener hoy. Justamente gracias a disponer de una herramienta tan poderosa como la transmisión por Internet, vamos a dialogar con alguien que está del otro lado de la cordillera, Manuel Calvelo Ríos, que comparte en este momento la pantalla conmigo. Mi nombre es Eduardo Díaz de Guijarro. Yo soy el coordinador del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Manuel Calvelo ha sido director del Departamento de Televisión Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas en los primeros años de la década de 1960. Él luego se ha dedicado toda la vida a el tema de la educación a distancia o la pedagogía audiovisual, como él prefiere llamarla. Por ese motivo es que lo hemos invitado hoy a conversar con nosotros. En realidad, él va a ser el protagonista principal de esta conversación. Nosotros lo que estamos haciendo es darle pie para que desarrolle una parte, lo que va a poder exponer en un tiempo relativamente breve, de su larguísima experiencia. Yo voy a hacer una breve introducción, porque nosotros partimos de un hecho histórico, que fue la participación de Manuel en el curso de ingreso que se dio en nuestra facultad, fundamentalmente entre 1964 y 1966, donde se utilizaba un circuito cerrado de televisión como herramienta auxiliar de un planteo pedagógico muy innovador que se intentó en aquel momento. Tengamos en cuenta que en aquella época no solamente no existía Internet, sino que tampoco existían ni los discos compactos, ni siquiera existían los videocassettes, o sea, y ni siquiera toda la gente tenía un televisor en su casa, de manera que fue realmente algo muy aventurado ese método para aplicarlo a lo que fue el curso de ingreso durante esos años. En realidad, desde varios años antes, 1956, 57, ya se discutía en la facultad cuál era la mejor forma de procurar una transición apropiada para los estudiantes que terminaban el secundario y que debían ingresar al primer año de la facultad. Había varias alternativas. Una era el ingreso irrestricto sin ningún tipo de intermediación. Otra era un examen eliminatorio. Otra era un curso de repaso del secundario, como se hizo en algunas facultades. Y la otra era un curso formativo que enseñara a estudiar, que enseñara a pensar, que desarrollara una actitud crítica en los estudiantes, y por cierto, esta fue la variante que se eligió. Contamos para esa decisión en aquel momento. Yo era un joven estudiante todavía, aunque estaba en los últimos años de la carrera de física. Manuel, aunque era ya un poco mayor que yo, estaba también cursando la carrera de geología. Contamos con el apoyo de las autoridades de la facultad, el decano Rolando García, el vicedecano Sadowski, Amílcar Herrera, que era en sus comienzos el responsable del curso de ingreso. Y la idea general fue que ese curso tenía que ser formativo, no solamente en cuanto a las disciplinas que se iban luego a estudiar en las carreras de la facultad o las materias, sino que tenía que ser formativo de la personalidad del estudiante, o sea, prepararlo para la vida, para afrontar con espíritu crítico,
con pensamiento independiente, su estudio, su profesión y todo lo que implica la vida, el mundo del cual el estudiante y futuro graduado va a estar rodeado. O sea, eso incluye una actitud social, la inquietud por la cultura, por la política. Y eso fue lo que se intentó hacer. La facultad disponía en ese momento de un subsidio de la Fundación Ford para el Departamento de Física y se resolvió destinar una parte de ese subsidio a comprar equipamiento para un circuito cerrado de televisión. El trabajo era complicadísimo por la precariedad del sistema. O sea, había un estudio de televisión en el pabellón 1, que hacía pocos años que se había inaugurado en la ciudad universitaria, pero las clases del ingreso se daban en el viejo edificio de Perú 222, de manera que las clases se filmaban en el pabellón 1, ¿no?, con un procedimiento bastante complejo entre película, fílmica y video, y luego se transmitían por un sistema de microondas al edificio de Perú, pero de una manera muy pautada. Se trataba de clases muy breves. La primera experiencia fue física, o sea, un curso que estaba a cargo de Eduardo Flichman, que era un gran pedagogo, a pesar de que él no había estudiado nunca pedagogía, era físico, pero tenía una gran virtud personal en cuanto a la manera de encarar la enseñanza. La transmisión por televisión permitía, en este caso, que fue el que yo más protagonicé, luego Manuel también se dedicó a los cursos de geología y de química, pero yo era ayudante alumno en ese momento a cargo de un grupo de física. Las clases eran muy breves. Flichman planteaba principalmente preguntas o incluso paradojas para desconcertar al estudiante, y en unos 20 minutos más o menos esa clase era transmitida a las aulas donde había televisores y un ayudante a cargo de grupos de no más de 30 alumnos, lo cual permitía un gran contacto en el proceso de intercambio entre el docente y los alumnos, y una gran participación por parte de los alumnos, que era lo que más se buscaba. Se discutía mucho, luego había una segunda clase muy breve también, donde de alguna manera se daba respuesta a esas preguntas y a esas paradojas, y todo esto complementado con una bibliografía especialmente escrita para ese curso, era muy pintoresca, muy interesante, hecha por Guillermo Boido, y problemas y preguntas redactadas por Juan Pablo Schifini y Oscar Folguera, que creo que nos están escuchando hoy. Todo esto formaba un gran paquete donde interactuaban íntimamente los docentes a cargo del diseño de las clases con el equipo, llamémosle técnico, que en realidad era técnico pedagógico, y los pedagogos eran pedagogos técnicos, y trabajaban muy juntos, debatiendo permanentemente qué es lo que había que hacer para cada clase y para cada tema. Todo esto lamentablemente terminó en 1966 con la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos en el mes de julio, y lamentablemente no se pudo continuar. Esa experiencia de todas maneras nos dejó marcados a fuego a la mayoría de los que participábamos en ella. Bueno, Manuel Calvelo dedicó toda su vida luego al tema de la pedagogía audiovisual, y yo me orienté más que nada a la interpretación pedagógica de la historia y a transmitir este tipo de experiencias. Todo esto, por ejemplo, para quien le interese, dio lugar a el primer libro que publicó el programa de historia de la facultad, editado por Eudeva, que justamente se llama Espíritu Crítico y Formación Científica, y relata en detalle todo esto que yo he tratado de resumir en 9 minutos. De manera que esta introducción sirve nada más que como para después vamos a darle pie a Manuel
para que desarrolle un poco más toda su concepción. Completamos la introducción, todavía un poco haciendo pie en aquella historia, y nos gustaría que todos ustedes vean un breve video que dura 6 minutos nada más, y que fue preparado en el año 2011, ya había salido el libro que les mostré recién, por el área de comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas. En este video, que lo vamos a ver ahora, se resume también un poco esta experiencia, se lo ve a Manuel en un momento y incluso un fragmento de una clase de Fleischmann. De manera que, por favor, si podemos ver el video. Pocos saben que acá, en Exactas, funcionó un canal de televisión de circuito cerrado que transmitía clases por microondas, desde Ciudad Universitaria hasta la antigua sede de Perú 222, la actual Manzana de las Luces. Estas clases formaron parte del curso de ingreso en los años 64 y 65, un proyecto nacido a partir de ideas pedagógicas sumamente innovadoras. Los docentes que llevaban adelante el curso no dudaron en poner la tecnología al servicio de estas ideas. Recorramos juntos este singular capítulo en la historia de Exactas. El responsable era Eduardo Fleischmann, un físico joven en ese momento, pero con una gran originalidad en su enfoque pedagógico. Lo fundamental era que el estudiante desarrollara el espíritu crítico, o sea, lo opuesto de lo que es habitual en la enseñanza, que es creer que todo lo que dice el profesor es verdad, que todo lo que dice el libro es verdad, y hay que repetirlo. Esa experiencia la vamos a realizar en la siguiente forma. Allí apareció la televisión como una herramienta auxiliar que permitió filmar breves clases teóricas donde se mostraban experiencias sencillas que no se podrían haber mostrado frente a un aula llena con 500 estudiantes, y además Fleischmann formulaba interrogantes siempre. No daba los conceptos en forma cerrada, sino que por el contrario, en esa clase breve filmada, terminaba planteando paradojas o preguntas en principio muy extrañas que lograban desconcertar a los estudiantes. Aquel departamento de TV educativa contó con el apoyo del decano Rolando García, del rector Lucieri Frondizi y de gran parte del estudiantado. Aunque se comenzó produciendo material solamente para las clases de física, la idea era extender el método a todas las carreras de esta facultad. Junto con Fleischmann trabajó Manuel Calvelo, un joven estudiante de geología que comenzó aquí un largo recorrido dedicado a la pedagogía y a la enseñanza a través de medios audiovisuales. Escuchémoslo presentando la metodología del curso. La posibilidad de superar una barrera entre la enseñanza puramente académica y la enseñanza práctica, que es, de alguna manera, la utopía. Por esa razón, para nosotros la televisión es una de las partes constituyentes del curso y la tenemos en cuenta solamente como un medio y no como un fin en sí misma. Es decir, para nosotros es un recurso pedagógico. De más está decir que habrá dificultades, no es necesario adelantarlo. Habrá dificultades puesto que esta es una primera experiencia, no solo aquí en la Facultad de Ciencias, sino en Argentina y en toda Latinoamérica. Es muy difícil superar la influencia de la TV comercial y de la publicidad en la creación pedagógica. Es muy difícil. Por ejemplo, se ve la cámara, qué barbaridad, se vio la cámara, repitan la escena. Y Manolo decía, ¿y qué hay que se vea la cámara? Esto no es un culebrón. No estamos queriendo que la gente se olvide de que esto es una ficción y lo tome como realidad. No estamos engañando a nadie. Que se vean 10.000 cámaras. El material audiovisual, pregrabado y editado, podía verse simultáneamente en varias aulas. Los profesores tenían que sincronizar sus clases con la llegada de la señal de video para que la introducción a los temas, los debates y las preguntas de los alumnos
tuvieran su lugar tal como estaba planificado. Manolo Calvelo quería grabar las cintas en celuloide con la esperanza de sacar muchas copias y repartirlo a escuelas lejanas. Y Eduardo le decía, pero Manolo, eso es completamente inútil. El soporte técnico no sirve nada sin el ser humano. Esas clases frías, sin la discusión con el docente, no van a ser de utilidad. Y Manolo decía, sin embargo, van a ser mejores que nada, en gente que nunca vio un docente, que nunca vio un experimento. Y no se pusieron de acuerdo. Sin embargo, trabajaban maravillosamente juntos. En 1966, en la dictadura de Onganía, intervino las universidades, hubo una ola de renuncias de profesores, porque además hubo represión muy violenta sobre docentes y estudiantes. El grupo de televisión y el grupo de docentes quedó disperso, renunciaron la mayoría, y nunca se pudo repetir una experiencia similar. Pasaron 50 años de este emprendimiento tan ambicioso. Los equipos que quedaron no volverán a utilizarse, ya que las nuevas tecnologías ofrecen infinitas y mejores posibilidades. Sin embargo, se mantiene inalterable el recuerdo de aquellas ideas y la convicción que llevó a este grupo de personas a innovar en los criterios académicos. Bueno, muchas gracias. Veo la sonrisa de Manuel en el recuerdo de aquellas épocas tan apasionantes. Yo, para quienes no conozcan la trayectoria de Manuel, les cuento que ha recorrido prácticamente todo el mundo luego de aquella época, no solamente Sudamérica, inclusive se ha aplicado la pedagogía audiovisual en países de África, y realmente se ha transformado en un especialista y que reúne las características que a nosotros nos parece importantes destacar, de sintetizar los conocimientos con todos los temas metodológicos de cómo transmitirlos, y además con una convicción profunda en el ser humano y en las posibilidades de transformación social que implica toda actividad humana. De manera que sabemos que es imposible en un rato, Manuel, resumir toda tu trayectoria, nos lo ha dicho varias veces ya, de manera que a quienes nos están escuchando les comento dos cosas. Primero, que ustedes en el chat de YouTube tienen la posibilidad de enviar preguntas por escrito, que las vamos a tomar, y luego Manuel, luego de una exposición que hará, podrá contestar algunas. Por otro lado, va a quedar abierta la posibilidad de un nuevo encuentro ante el evidente surgimiento de temas que van a ser imposibles de resumir en un rato. De manera que, Manuel, nos gustaría que nos expliques brevemente cuáles fueron tus principales conclusiones luego de tantos años dedicados a la pedagogía audiovisual, y cómo ves su utilización frente a la actual pandemia, ¿no? O sea, digamos que en una intervención de media hora, 40 minutos, digamos, puedas desarrollar esto, y después veamos las preguntas que nos hayan hecho llegar. Muy bien. Bueno, está muy bien este marco de referencia que planteaste, con el video además, porque sin ese marco no se podría entender lo que yo voy a plantear ahora. Primero, reivindicar el papel que tuvieron gente como Rolando García o Amílcar Herrera, que fueron los impulsores de la idea. Y Rolando García tuvo hasta la osadía de nombrarme a mí, estudiante de geología, como director del Departamento de Televisión Educativa, ¿no? Lo cual realmente es sorprendente. Pero sucede que lo que se quería hacer, como tú dijiste, en el curso de ingreso, era un proceso de formación en los modelos y métodos de pensamiento científico
y además de orientación vocacional, porque había gente que venía a física y descubría que lo que le interesaba era la ingeniería, y gente que venía a biología cuando en realidad le interesaba la medicina. Este curso tenía además esa función de orientación vocacional. En este periodo pusimos en marcha una serie de ideas que inicialmente eran intuiciones y después las formalizamos. La primera de estas ideas fue un equipo conformado por partes iguales por hombres y mujeres, pero además hombres y mujeres que eran estudiantes avanzados. Planteamos que manejaban muy bien los temas para el nivel de curso de ingreso, pero además tenían frescas las dificultades de aprendizaje que habían experimentado 2, 3, 4 años antes. Esta opción, que fue aceptada por Rolando García, se transformó finalmente en una especie de axioma de trabajo. Es más fácil enseñarle video a un pedagogo que tratar inútilmente de enseñarle pedagogía a un profesional de la televisión. Eso empezó a situar lo que era televisión educativa como realmente lo que era pedagogía audiovisual. Es decir, los instrumentos eran funcionales para la propuesta pedagógica. ¿Por qué? Descubrimos permitían ver lo muy pequeño, lo muy grande, lo muy lento, lo muy rápido, en grupos de no más de 30 personas, de 30 alumnos, que eran los grupos que se formaban después de escuchar las clases magistrales. En segundo lugar, utilizamos en el personal, habíamos descubierto que sabíamos que había un metro patrón para medir longitudes. Buscamos a alguien que no supiera nada de los temas que desarrollábamos y lo llamamos la bestia patrón. Si él entendía la clase, la iba a entender cualquiera, porque darle a entender una clase de física a alguien que está en quinto año, la va a entender sin ninguna dificultad. Lo que nos interesaba era si la clase la entendía alguien que no sabía un rábano de física, es decir, que sabía lo que le habían enseñado en la enseñanza secundaria. Entonces teníamos también esa bestia patrón, ¿no?, que nos permitía regular los niveles y ajustarlos a aquel que era el que tenía que aprender y que no sabía nada. Lo cual significó un cambio. En lugar de usar el modelo de supuesta comunicación de emisor al receptor, el que lo sabe todo al totalmente ignorante, dialogábamos de alguna manera implícita con los estudiantes para adecuar los mensajes a su nivel, partir de su nivel para ir elevándolo. Usar términos que él conocía para introducir términos nuevos. Eso fue lo que nos llevó finalmente a definir un modelo de comunicación real, interlocutor, mensaje, interlocutor. Y el docente es un comunicador pedagógico. Pero además, no aceptamos la división técnica del trabajo. La habíamos visto en la televisión y descubrimos que era de una ineficiencia absoluta, total, de un costo elevadísimo y además cada uno se refugiaba en su ámbito y cualquier problema era de los otros. Él lo había hecho muy bien. Entonces, en este caso, teníamos grupos que trabajaban los guiones, pero no solo trabajaban los guiones, además manejaban las cámaras. Es decir, no había división técnica del trabajo. Todo el mundo se sentía responsable del producto final en función de su objetivo, que era compartir conocimiento con los estudiantes. Descubrimos
que el instrumento nos permitía tomar el mejor conocimiento científico disponible, estructurarlo de la manera más pedagógica posible, y en eso Eduardo Fleischmann dio avances realmente sustantivos, y que este material, el mejor contenido con el mejor tratamiento, llegara a todos los estudiantes. Esto significaba democratizar la enseñanza, porque habíamos constatado que la misma clase de física o de química dada por 4 docentes diferentes eran 4 clases diferentes. Esta homogeneización al mejor nivel del conocimiento era democratización. Descubrimos, además, practicando, partiendo de modelos teóricos, pero en la práctica experimentando, normas de legibilidad. ¿Qué cantidad de signos pueden ser puestos en una pantalla para que en el área de visión distinta todos los observadores puedan distinguir esos signos? Establecimos también la escala de grises, porque trabajábamos en blanco y negro. ¿Qué gris representaba cada color? Para no usar colores similares que no permitían diferenciar formas. Definimos que la densidad informativa de un mensaje audiovisual era tan alta que las clases no podían durar más de 18 minutos y en general duraban entre 15 y 18 minutos. Descubrimos también que habiéndose perdido el contacto interpersonal entre el docente, ese contacto lo mantenían los instructores que manejaban los grupos, pero el docente, el que daba la clase, ya no tenía relación. Entonces decidimos que después de una presentación para que se lo identificara, lo mejor era que en pantalla se vieran las imágenes de la realidad, la gráfica, los experimentos, los recordatorios escritos que permitían comprender mejor lo que el docente estaba diciendo. Pero ya la cara del docente no era sustantiva. Aprendimos también que había una alta densidad informativa, lo cual nos llevó a acotar, a limitar la cantidad de contenidos que se podían tratar en cada clase. Como en ese entonces yo conocía a algunos de los cineastas argentinos, desde Leonardo Fabio hasta Antín y Rodolfo Kuhn, una vez invité a Rodolfo Kuhn a que viniera al estudio y viera las clases. Y Rodolfo me dijo algo que después corroboré estudiando a Vygotsky. Rodolfo me dijo, mira, yo produzco mensajes con información afectiva. Para eso tengo un lenguaje. Vosotros estáis haciendo mensajes con información cognoscitiva. Vais a tener que encontrar vuestro propio lenguaje. Mucho más tarde, Vygotsky, leyéndolo, decía que las emociones se contagian, el conocimiento se comunica. Y hay que tener modelos de comunicación para compartir conocimiento con aquellos que van a ser usuarios del mismo. Y que hay que compartirlo de tal manera que contribuyamos a formar lo que era la utopía del curso de ingreso. Ciudadanos críticos, conscientes, solidarios, y que partieran de la emulación y no de la competencia. Estoy mencionando las cosas que aprendimos en esta corta experiencia. Finalmente empezamos a trabajar en el 62 y terminamos en el 66. Descubrimos también que había un problema con la gente que manejaba la informática, en aquel entonces incipiente, y es que los informáticos manejan
señales entre máquinas. Los comunicadores manejamos signos entre personas y eso implica una diferencia fundamental en el tratamiento de los mensajes que construimos. Además, aprendimos que la verosimilitud de un programa pedagógico no se logra con la estética de los programas afectivos. De ahí que cuando Agustín se acuerda que aparezcan 10 cámaras o que aparezcan 20 micrófonos, no queríamos engañar a nadie. Esto no era ficción, porque si la gente pensaba que lo que veía en pantalla era ficción, bueno, no era ciencia, era ficción, era imaginación. Y lo que nosotros queríamos era mostrar y compartir elementos científicos. Por lo tanto, la demitificación, la denuncia interna de los procedimientos que usábamos para compartir ese conocimiento era parte de la demitificación, ya no solo del propio conocimiento, sino de los mecanismos mediante los cuales tratábamos de compartirlo. Evidentemente, esta experiencia no se formalizó mediante documentación. Más tarde, cuando vino el golpe de estado de Onganía, la noche de los bastones largos, migramos y tuvimos que empezar a formar otra gente. Ahí empezamos a formalizar las experiencias mediante documentos de trabajo escritos. Esto nos permitió al pequeño grupo que quedó, que se vino a Chile, participar en la formación de los primeros realizadores de Televisión Nacional de Chile. Hasta que llegó un momento en que los pocos que quedábamos nos hartamos de la televisión porque evidentemente la televisión aquí en toda América es un instrumento que vive del mercado. Y entonces es el mercado el que define la programación y no los programadores de las emisoras. En ese momento dejé de trabajar en televisión y empecé a trabajar en el área rural, en el Instituto de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria, donde un estadounidense, Solon Barraclough, un economista agrario, profesor en Cornell, un hombre de alto nivel, me preguntó si era posible usar la televisión para capacitar campesinos. Le dije que la televisión no, pero un rediseño instrumental permitía usar esos instrumentos para capacitar campesinos. Me preguntó si era posible incorporar la opinión y la palabra de los campesinos a los programas. Le dije que evidentemente en el rediseño que planteaba, sí. Y el diseño que hice se llamaba Circuito Lanzadera de Televisión Educativa, recordando la lanzadera que en el telar, va entre los hilos tejiendo el diseño. Esto eran unidades móviles que tenían capacidad de reproducción de mensajes audiovisuales y de registro de imágenes y sonido. Y unidades madre que tenían además capacidad de procesamiento, es decir, de edición de esos registros. Eso nos permitía que cada unidad madre atendiera 8 unidades hija y con este principio lográbamos un sistema de real comunicación con el productor rural. Empezamos y, bueno, yo digo siempre que el día que escriba mi biografía se va a subtitular Los generales y yo, porque de España me sacó a patadas el general Franco, después de asesinar a mi padre y tener a mi madre presa 7 años y medio, 8 años. De la Argentina me sacó a patadas el general Onganía y de Chile
me sacó a patadas el general Pinochet. Y en Perú me recibió el general Velasco Alvarado. Y ahí retomé todo lo que habíamos avanzado en Chile para seguir haciendo capacitación en el área rural. La mayor parte de los proyectos de Naciones Unidas, pese a todo lo que se dice, generan más dependencia que libertad. Un país pedía un audiovisual. Expertos iban a terreno y durante 3 meses producían el audiovisual y se lo dejaban al país que lo había pedido. Pero cuando necesitaba otro, tenía que volver a pedir a los expertos que fueran, y mi idea era que había que formar personal a nivel local para generar autonomía e independencia. Personal que conociera su país y que pudiera trabajar en condiciones reales y no las utópicas de un experto que vive, si es de UNESCO en París, si es de FAO en Roma, etcétera, etcétera. Gente local. Y para formar a esta gente no había más alternativa que usar todos los principios que habíamos establecido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y esos principios los apliqué en Perú, en México, en Honduras, en Nicaragua, en Cuba, en Brasil, en todos los países de América Latina en que trabajé, y fueron muchos. Lo apliqué también en África, en Mali, donde pusimos en marcha un centro de producción audiovisual para la capacitación. Lo apliqué en China, en los cursos que di, en Corea, donde formamos un grupo que iba a manejar la pedagogía audiovisual como herramienta para capacitación, en los cursos que dicté en China, pero el origen, la raíz de todo lo que planteaba era la experiencia formalizada de lo que habíamos hecho en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es curioso, porque ninguno de los que trabajábamos ahí éramos pedagogos. Y sin embargo, realizamos una práctica pedagógica innovadora. Cuando después de haberla hecho, empecé a leer a Piaget y empecé a leer algunos de los pedagogos más conocidos, era evidente que en forma intuitiva habíamos elegido el mejor camino que se podía trazar para compartir conocimiento con aquellos que no lo tenían. Y evidentemente, cuando uno comparte con otro conocimiento, le está dando poder, lo está fortaleciendo. El conocimiento es una herramienta de poder, y poder democratizar el conocimiento y compartirlo con una masa sustantiva de ciudadanos es un proceso de democratización de las sociedades. ¿Me queda más tiempo, Eduardo? ¿Me queda más tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, Manuel, llevas 20 minutos y tienes todavía otro tanto. Entonces... No, llevas sí, ni siquiera 20, tienes todavía más de 20 minutos más. Muy bien. Entonces, lo que puedo hacer ahora es contarles las condiciones que tiene que tener un mensaje para ser un mensaje de comunicación. Son 7 condiciones para que un mensaje sea de comunicación. Primero, los contenidos tienen que ser importantes para el destinatario del mensaje. En segundo lugar, los signos con que se tratan esos contenidos, signos orales o gráfico-literarios o visuales, tienen que ser inteligibles y pertenecer a la cultura del destinatario. En tercer lugar, el nivel inicial con que se inicia el mensaje para compartir conocimiento tiene que ser el nivel del destinatario, no el mío.
fíjense, cuando uso mis códigos en lugar de usar los del destinatario, comienzo a practicar lo que bautizamos como terrorismo académico. Terrorismo académico. Cuando un especialista usa su jerga, que es muy eficiente para comunicarse con otros especialistas, pero la usa con un profano, está practicando terrorismo académico. Entonces, contenidos, signos, nivel, estructura de relato, instrumento para producir el mensaje, tratamiento con ese instrumento y momento de intercambio de los mensajes tienen que ser acordados en función de o junto a el destinatario de los mensajes. Esto es lo que transforma al receptor pasivo en interlocutor activo del proceso de comunicación. Ya que hay tiempo, les voy a contar cómo llegamos a estas. Fíjense, el Ministerio de Agricultura nos pedía que produjéramos determinados cursos. Los cursos audiovisuales aprendimos de los campesinos un dicho: si lo oigo, me olvido. Esto vale, pero no para los estudiantes de música, que si lo oyen, se acuerdan. Pero en general, la gente que no estudia música, si lo oigo, me olvido. Si lo veo, me acuerdo. Si lo hago, lo aprendo. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que producir algo que llamamos, y tenemos que cambiarle el nombre ahora porque parece que no es funcional, paquetes pedagógicos multimediales. Clases en video de 15 a 18 minutos de duración. Una cartilla del participante con mucho dibujo y poco texto, porque nuestro participante era un campesino de subsistencia generalmente analfabeto. Analfabeto porque nunca había aprendido a leer y escribir, o analfabeto por desuso, porque el campesino es muy inteligente y como nadie escribe para él, aprendió a leer y escribir y se olvidó porque no lo usa. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba en el respeto por el sujeto. El ministerio nos pedía un curso, hacíamos el curso y a veces no había participantes cuando íbamos a dictarlo. ¿Por qué? Sencillamente porque no les interesaba el contenido. El contenido interesaba a los técnicos del ministerio, pero no al productor rural. Todos los contenidos tenían que ser producto de un acuerdo entre los científicos y técnicos y decisores políticos y el sujeto que iba a tomar los cursos. ¿Cómo aprendimos los códigos? Produciendo un curso sobre una enfermedad del limonero para una cooperativa que vivía cultivando y exportando limones. Fuimos a buscar el mejor especialista en el virus que producía esa enfermedad. A la enfermedad se la conocía vulgarmente como la tristeza del limón. Lo grabamos y fuimos con el curso, con este hombre grabado, a terreno. Primera clase, 20 participantes. Segunda clase, 12. Tercera, 2. Cuarta clase, no apareció nadie. Fuimos a verlos, a hablar, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no toman el curso? Mire, ingeniero, ese curso debe ser muy bueno, pero no le entendemos nada al señor que habla. Estaba usando su jerga científica con gente que no la manejaba. Ahí descubrimos que los códigos, al menos al principio, tienen que ser los del destinatario. La estructura de relato. ¿Cómo llegamos a saber que la estructura de relato debe adecuarse al destinatario? Una cooperativa lechera nos pide un curso,
quieren un curso sobre ganado lechero. Vamos a la universidad y nos dan 5 clases de genética, una clase de parición, 4 clases de alimentación, 4 clases de sanidad. Hacemos el curso, vamos a la cooperativa, primer día 22 alumnos, segundo 8, tercero 2, cuarto día ninguno. Entonces, vamos a hablar con ellos de nuevo. Pero, ¿qué pasa? Mire, ingeniero, lo que sucede es que nosotros le vendemos la leche a Gloria o a Nestlé y nos castigan el precio por impurezas o por falta de grasa o por acidez. Entonces, lo que queremos es ver cómo producimos mejor leche. Nueva estructura del curso. Una clase de empadre, una clase de parición, 5 clases de tratamiento y cuidados con la leche, 5 clases de nutrición, pero de nada sirve alimentar una vaca que no es de raza lechera. Ahora venía la genética. Lo que para el científico es el comienzo, la genética, para este sujeto venía mucho más adelante, cuando se podía justificar el porqué de introducir la genética. Entonces, la estructura de relato debe adecuarse al destinatario del mensaje. El instrumento, bueno, aquí nunca dudamos, trabajando con analfabetos, por desuso si es. Yo repetía siempre, parafraseando a García Márquez, que el campesino no tiene quien le escriba. Por lo tanto, los medios audiovisuales son fundamentales para capacitar en el área rural. El tratamiento, bueno, ahí nos dimos cuenta de que teníamos que ser muy cuidadosos y respetar el lenguaje audiovisual que podía entender el sujeto. Hicimos una investigación operativa con cámaras Polaroid. Le dimos a 8 campesinos una cámara Polaroid y 3 paquetes de fotos. El primero para que aprendiera a manejarla. El segundo paquete para que nos describiera un lugar. Y el tercer paquete para que nos describiera una actividad. Cuando recibimos todos esos materiales, descubrimos, primero, no había ningún primer plano, ningún plano medio, todas las personas aparecían en plano entero, de pies a cabeza, no se recortaban. No tenían cultura audiovisual, no estaban habituados a esto que sí estamos habituados nosotros. En segundo lugar, descubrimos que mezclaban la recreación, la vida social, la alimentación y el trabajo. Es decir, la cosmovisión del campesino de subsistencia es mucho más holística e integral que la nuestra. Entonces no podíamos hacer un curso que tratara solamente el tema, sino que teníamos que vincularlo a otros temas conexos para que fuera inteligible. Y por último, el momento. Nosotros trabajábamos con el Ministerio de Agricultura, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces íbamos a un lugar, les mostrábamos muestras de los cursos que teníamos, elegían los cursos que les interesaban. Cuando empezamos, bueno, usted dirá, bueno, ¿les parece bien el lunes a las 9 de la mañana? Claro, ¿cómo no, ingeniero? El lunes a las 9 de la mañana ahí estábamos, no había nadie. Nos habíamos olvidado que o empezaba la siembra, o empezaba la cosecha, o eran las fiestas patronales del pueblo. Entonces, el momento tiene que definirse junto con el destinatario. Y finalmente, la mayor parte de los cursos los dábamos sábados y domingos. Y el curso era 15 minutos de video, media hora de discusión de lo que habían visto, con la lectura de la cartilla, y 1 a 2 horas de trabajo práctico. Y cada paquete pedagógico aplicado dejaba un producto terminado
que podía utilizar el sujeto. Digamos, si era un curso de vacunación, un hato vacunado. Si era un curso de construcciones con adobe, se construía una posta médica o una escuela o una sala de reuniones. Si era selección de semilla de papa, quedaba la semilla de papa seleccionada. Es decir, cada curso dejaba un producto utilizable y ahí fue cuando definimos que las propuestas tecnológicas no debían ser apropiadas, tenían que ser apropiables. Y hay una diferencia entre una tecnología apropiada y una tecnología apropiable. Apropiable en términos de capital, de operación y mantenimiento, en términos culturales y en términos ecológicos. Y les explico esto. En una época, trabajando en el altiplano, hubo sequía durante 4 años. Bajó el nivel del agua y no tenían agua para regar. Una ONG construyó un molino de viento cortando un bidón de petróleo en 2 y puestos de manera diferente eran las 2 aspas que tomaban el viento y hacían girar el eje. Y podía extraer agua desde 7-8 metros de profundidad. Y a esa profundidad había agua. Eran las cercanías del lago Titicaca. Producimos el curso, enseñamos cómo hacer el molino, cómo hacer la bomba para extraer el agua y 6 meses después fuimos a ver los resultados. Estaba el molino que se había hecho durante el curso y nada más. Nos quedamos asombrados. Era la solución. De nuevo, conversación con los sujetos. Y la explicación que nos dan es que nosotros no amarramos a Huayna Muruna, no amarramos al viento. No podían amarrar al dios de los vientos. Eso iba contra su cultura. No se amarra al dios de los vientos. Cuando les explicamos que no amarrábamos a Huayna Muruna, sino que Huayna Muruna nos ayudaba a hacer girar, ahí ya la cosa cambió. Pero no habíamos tomado en cuenta ese rasgo cultural que era fundamental para que aceptara la propuesta o la rechazara. Entonces, cuando terminamos de definir las condiciones de un mensaje, contenidos, códigos, nivel, estructura de relato, instrumento, tratamiento y momento, descubrimos que ya no estábamos con el modelo emisor a receptor. Habíamos activado al receptor pasivo y era un interlocutor activo. Y de ahí la formulación del modelo de comunicación interlocutor, mensaje, interlocutor. Y el papel del comunicador es fundamentalmente el papel de comunicador pedagógico. ¿Por qué pedagógico? Miren, cada vez que hay un proceso de desarrollo, se lo confunde con crecimiento, con industrialización, con urbanización. No, desarrollo es otra cosa. El cambio social que necesitamos para que haya desarrollo tiene que respetar a los sujetos de desarrollo. El proceso de desarrollo debe ser endógeno y autogestionado. Y para generar este desarrollo se vuelcan insumos al área que queremos desarrollar. Generalmente el insumo prioritario son recursos financieros. Estos recursos financieros se manifiestan o bien bajo la forma de infraestructura, caminos, depósitos, silos, plantas de tratamiento, infraestructura hidráulica. Se manifiesta también el dinero bajo la forma de crédito oportuno y barato, dicen, para la adquisición de máquinas y de insumos. Y aparece, este crédito es manejado por la banca, pero siempre hay un insumo faltante, es el insumo saber.
un insumo integrado por elementos de sabiduría tradicional y elementos de conocimiento científico moderno. La integración de elementos de estos dos campos produce un corpus que denominamos saber. Y el saber tiene algunas características únicas. Primero, es el único insumo que no se desgasta con el uso. Todos los demás, infraestructura, máquinas, agroquímicos, fertilizantes, cualquier tipo de insumo, se desgasta, se agota, necesita mantenimiento y reposición. El saber es el único insumo que crece y mejora cuando se lo usa. El único. Es extraordinario. Un insumo que cuando se lo usa no se gasta, sino que crece. No se deteriora, sino que mejora. En contraste con la experiencia. Y además tiene otra virtud. Es que es un insumo inexpropiable. Por eso nosotros, en todo cuanto proceso iniciamos, priorizamos la comunicación pedagógica para compartir el insumo saber con el sujeto que queremos que se desarrolle, como elemento vital para el cambio social. Y a esto llegamos también empíricamente hasta que lo formalizamos. El problema es que nuestro método para compartir saber es un método arcaico. Justamente ahí la cosa que aportó Eduardo Fleischmann fue innovar en cómo enseñar física. No enseñar física dogmáticamente, esto es así porque se dijo así. No, esto es así porque se puede deducir de la experiencia, de la investigación. Es decir, es un conocimiento creativo, un conocimiento liberador, como planteaba Paulo Freire. Y no un conocimiento impuesto que hay que memorizar. Una de las cosas que yo he cambiado, y ahora dando clases en la universidad lo mantengo, es que yo no evalúo a nadie. Lo que hago es un seguimiento permanente autocorrectivo del participante y mío. Porque uno de mis planteos pedagógicos básicos es que cada curso que dicto tiene que ser mejor que el anterior y peor que el siguiente. Si no, es que me he quedado anquilosado, porque la ciencia avanza, evoluciona. Creo que en este momento vive el 90% de los científicos que ha tenido la humanidad. Y cada día hay nuevos aportes. Yo tengo que mantenerme actualizado y la experiencia, además, me da nuevos elementos para la actualización. Entonces, el axioma de que cada curso tiene que ser mejor que el anterior y peor que el siguiente tiene plena vigencia. Además, mi experiencia me dice que no tengo que evaluar, porque la evaluación es un proceso traumático. Jugarse a cara o seca en una hora el trabajo de 4 meses, si hay cuatrimestres, o de 1 año, si el curso es anual, es una tensión a la que sometemos al alumno totalmente insoportable. En tanto que un análisis permanente, autocorrectivo, si 20 alumnos de los 30 no entendieron algo, la responsabilidad es mía, lo expliqué mal. Entonces tengo que explicarlo de nuevo. Me permite mejorar mi proceso pedagógico y además ver cómo está modificando sus capacidades el destinatario de mis mensajes pedagógicos. Esa es otra de las cosas que aprendimos. Que la evaluación como elemento punitivo no funciona. Hace poco, Commons, una publicación española de la Universidad de Jaén, creo, publicó un pequeño documento sobre la evaluación de los proyectos de desarrollo
donde planteo estas mismas tesis. Pero además de formalizar un nuevo modelo teórico de comunicación, interlocutor, mensaje, interlocutor. Dicho sea de paso, inicialmente hablábamos de interlocutor, medio e interlocutor. Y una compañera colombiana, Lida Gaviria, me dijo, mira, yo voy a empezar a usar interlocutor, mensaje, interlocutor. Encontré que tenía razón y lo cambié. Por eso es que los documentos de trabajo muestran entre sí contradicciones, porque fueron escritos en diversos momentos y después de aprendizajes añadidos, ¿no? ¿Qué otras cosas aprendimos y aplicamos en este periodo? Bueno, desde luego, todos los equipos que constituí después del de la Facultad de Ciencias, mitad hombres y mitad mujeres. Y ahí empecé a explicarme el porqué del machismo. Consciente o inconscientemente, los hombres sabemos que la mujer es superior al hombre. Lo expreso en términos mucho más pragmáticos, diciendo que no conozco un hombre que soporte 3 menstruaciones, un embarazo y un parto. No conozco ningún hombre capaz de soportar eso. Fíjense, biológicamente, nacen 105 hombres cada 100 mujeres, cuando no hay control de la natalidad ni opción por el sexo. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil es mayor en los hombres que en las mujeres. Y la expectativa de vida al nacer de la mujer es de 5 a 8 años mayor que la expectativa de vida al nacer del hombre. Eso demuestra que la mujer tiene una mucho mejor calidad biológica que el hombre. Pero además, nos damos cuenta, nos guste o no, y yo lo comprobé trabajando, que la mujer es más puntual, más exacta, más cumplidora, más responsable y más dedicada al trabajo que el hombre. Estoy hablando en términos estadísticos, pero lo he comprobado formando equipos de trabajo en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Temuco, en Lima, en Cuzco, en La Habana, en México, en todos los lugares donde formé equipos de trabajo, traté siempre mitad hombres y mitad mujeres y comprobé que la mujer era mucho más eficiente que el hombre. Entonces, cuando el hombre se da cuenta de eso, aparece el machismo. Una manera de ejercer violencia sobre la mujer para desquitarse del conocimiento de que la mujer es superior a él. Esa es una de mis explicaciones que encontré para el machismo. Pero esto de formar equipos mixtos implica que siempre hay miradas diferentes sobre el mismo producto pedagógico. Y eso no hace más que enriquecer el proceso pedagógico. La incorporación de la diferencia. Y evidentemente he perdido todo tipo de prejuicios con respecto a lo que en alguna época se consideraba desviaciones. Realmente tengo un enorme respeto por las diferencias y he comprobado que en el mundo industrial el elemento fundamental de calidad es la homogeneidad de los productos. En el mundo biológico y en el mundo social, el elemento fundamental de calidad es la diversidad. Solo la diversidad produjo en un proceso evolutivo de millones y millones de años la aparición del género humano. Si no hubiera habido diversidad, no estaríamos teniendo esta conversación. Esas son algunas de las cosas que he aprendido trabajando.
otra de las cosas, es un detalle técnico, pero vale la pena mencionarlo. Durante tiempo me peleaba con la gente de la FAO, yo trabajaba en Naciones Unidas para la FAO, Organización de la Alimentación y la Agricultura, y se quejaban de que el nivel de los programas era bajo. Efectivamente, muchos de los programas eran producidos por gente que había sido recién formada en el manejo de los instrumentos. Entonces, mi tesis era que con el tiempo y la producción de múltiples materiales, su calidad iba a mejorar. Pero la crítica fundamental que me hacían era que los cursos no tenían música. Ahí fue cuando empecé a descubrir que la estética de los programas pedagógicos audiovisuales es diferente a la estética de los programas artísticos o pseudoartísticos audiovisuales. Eso lo aprendí por primera vez en la Argentina, trabajando como ayudante de geólogo en Neuquén. Teníamos un vaqueano, Catrileo, mapuche. Subimos a la precordillera, vimos el valle y la cordillera. La cordillera con esos lagos de origen glacial y bosques de araucarias. Me imaginé el paisaje nevado y le pregunté a Catrileo, dígame Catrileo, ¿aquí nieva en invierno? Me dice, aquí la nieve carga 3, 4 brazas. Miré el paisaje, me lo imaginé nevado y dije, qué maravilloso debe ser. Y Catrileo al lado me dice, sí, si tiene casa y tiene comida y tiene fuego. Su mirada estética era radicalmente diferente de la mía. A poco de llegar a Perú, usábamos música en los programas al empezar y al terminar. Al empezar para regular el volumen del reproductor y al terminar con los créditos. Voy con el Cholo Morán, un colega peruano que conocía muy bien el folclore peruano y la música popular peruana, y vamos a Puno. Y en Puno me lleva a una peña. Y en esa peña yo escucho, estábamos haciendo un curso de salud rural. Y escucho una música maravillosa y le digo al Cholo, oye Cholo, ¿podríamos usar esta música para el curso de salud rural? Me mira y me dice, estás cojudo, esta música es un ayarachi. ¿Y qué es un ayarachi? El ayarachi es la música de duelo en el altiplano. Ponerle música de duelo a un curso de salud rural era realmente un poco contradictorio. Y además descubrimos que cuando poníamos música de Cuzco, los ayacuchanos se molestaban, porque no era su música, era la cuzqueña. Entonces, cuando uno usa signos polisémicos, es decir, signos que cada uno puede interpretar de una manera diferente, que es lo que se hace en los mensajes de autoexpresión artística para llegar a todo el mundo, corre el riesgo de que haya rechazo. Y en un programa pedagógico no podemos permitirnos ese rechazo. Entonces no hay música, hay unas notas al empezar y al terminar, pero nada más. ¿Por qué? Bueno, escuchando a un cantautor entrevistado por la radio, por un grupo de mujeres, una de ellas le pide una canción. Y él le dice, sí, se la voy a cantar, pero dígame, ¿por qué le gusta esa canción? La respuesta fue, es que me recuerda mi noviazgo, mi marido, con el que estoy casada. Y el cantautor le dice, bueno, usted sabe, tengo un amigo íntimo que esta canción le recuerda su divorcio. Bueno, entonces no hay que usar signos denotativos, connotativos, que cada uno pueda interpretar de una manera diferente. Si lo que estamos compartiendo es conocimiento,
el lenguaje y los signos tienen que ser monosémicos, tienen que tener una sola interpretación, tienen que ser denotativos y no connotativos. Esa es otra de las cosas que aprendimos. Y cuando llega la pandemia, nos encontramos con que la gente, en lugar de hacer pedagogía audiovisual, usa este maravilloso instrumento para hacer clases por televisión. Repite la misma clase, pero sin tener los alumnos delante. Manuel, Entonces, ¿te puedo hacer una breve interrupción? Porque ahora estás entrando en un tema de actualidad. Te doy unos segundos para que hagas tú una pausa, porque quiero agregar información que nos ha estado llegando, mientras tú hablabas, una multitud de saludos para ti. Veo Hugo Malajovic. Voy a leer algunos nombres, más o menos en el orden en que llegaron los saludos, y algunos de ellos se refieren a que han sido compañeros de estudios tuyos, con recuerdo del centro de estudiantes, ese cuartito que estaba subiendo una escalerita al lado de la entrada de Perú 222. Otros te recuerdan por haber sido alumnos tuyos. Otros son colegas de larga trayectoria también. Te los leo más o menos. Bueno, ha mandado un saludo especial Silvia Braslaski, Fernando Corstange, luego Guillermina Dazo y Pedro Battiato, que te recuerdan por haber sido alumnos tuyos en 1964. Me vieron luego, por televisión. Seguramente, sí. Bueno, luego Pablo Penchazade, que después te haremos llegar seguramente por escrito todos estos comentarios, porque son muchos y la mayor parte de ellos agregan alguna anécdota incluso. Lo mismo Irene Weiss, Jorge Plano, Beatriz Goldstein, que tiene varios recuerdos de haber compartido diversos tipos de actividades contigo, Norma Binstein, que hace una referencia al centro de estudiantes también, Rubén Kuki, también compañero tuyo de aquellos años, Viviana Rubinstein, Víctor Ramos y Marta Rosen. Creo que hay algunos más, en este momento tenemos más de 110 personas participando. Vi que apareció ahí Hugo Malajovic, que formó parte del equipo de televisión educativa. Sí, sí. Hugo Malajovic, claro. Hugo Malajovic, acá está también, sí, lo veo. Continúas tan elocuente y exagerado como antes, dice Hugo. Hay muchos comentarios que aluden a tu personalidad y creo que eso es muy bueno porque hay un recuerdo profundamente humano de haber no solamente colaborado, sino de haber participado en aquellas discusiones de la época que eran fuertes, pero con gran sentido de la solidaridad personal, de la construcción de algo en común, ¿no es cierto? Bueno, mira, una de las cosas que aprendí, Eduardo, es que solo me peleo con mis amigos y con gente inteligente. Los demás, transparentes, no pierdo el tiempo. De ahí que con mucha de esta gente me he peleado frontalmente y en serio, ¿no? Sí, acá veo que Hugo Malajovic, por ejemplo, reclama que hables en plural, porque tus colaboradores aportaron mucho también. Yo creo que era un verdadero equipo de trabajo, aquel de la facultad en esa época, donde todos ponían un enorme esfuerzo y una colaboración muy grande. Yo, sabiendo que esta charla la vamos a tener que interrumpir antes de las 4, te sugeriría, si podemos dedicar un poco ahora de lo que viene a lo que has empezado ya a referirte, que es al uso actual durante la pandemia, porque algunos de los temas que tú mencionaste creo que se aplican al presente, como por ejemplo la necesidad de cambiar la forma de dar la clase, obviamente es uno de ellos, pero también adaptarse a la situación del alumno, de quien está recibiendo la clase, que está en este momento en su casa, quizás
a lo mejor rodeado de su familia o que no tiene los elementos técnicos aptos para seguir fielmente la clase, y el gran déficit que hay en el presente, que es la ausencia total de un contacto personal luego directo, donde la discusión es mucho más difícil de hacerla en forma virtual y remota, ¿no? Que suponemos que, bueno, llegará el momento en que se reanudará la actividad presencial y probablemente en algunos casos se seguirá combinando con la virtual, pero en este momento que hay una falta total de contacto personal físico, se plantea un problema diferente, me parece, al de las experiencias que hemos tenido antes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú a esto? Bueno, en principio, un solo comentario muy breve a Hugo. Todos los trabajos que hice fueron trabajos de equipo. El problema es que, me gustara o no, me tocó a mí la tarea de formalizar las experiencias. Es por eso por lo que hablo en primera persona. Pero siempre, en todos los lugares, fue trabajo de equipo. Eso no cabe la menor duda. Ahora, si queremos hablar del uso de estos medios para educación en general, en medio de la pandemia, de nuevo, falta el marco referencial. El marco referencial es qué significa y el porqué de la pandemia. Porque a veces sufrimos algo y no prestamos atención a su origen. Fíjate, los virus, el coronavirus, existe posiblemente desde el Paleozoico, ¿no? Es decir, tiene una larga vida. Y durante mucho tiempo, ese virus, como muchos otros, convivió con otros elementos vivos que pueblan la Tierra. La educación que recibimos nos hace pensar que todo microbio es un peligro. En realidad, si analizamos nuestro cuerpo, tenemos más bacterias dentro del cuerpo que células realmente humanas. Somos simbióticos con un montón de bacterias y somos simbióticos con un montón de virus. O hemos aprendido a convivir con montones de virus que nos afectan muy ligeramente o nada. Pero cuando rompemos el equilibrio ecológico, es cuando un virus que antes convivía eclosiona. Y lo que tenemos aquí es, primero, una ruptura del equilibrio ecológico. Y en segundo lugar, como nos han hecho creer que desarrollo es viajar muy rápido, entonces estamos poluyendo la estratosfera y la atmósfera con aviones que viajan a 960 kilómetros por hora. No sé muy bien para qué, hay que releer a Mafalda, desde luego, hay que releerla, en serio, ¿no? Pero parece que viajar a 960 kilómetros por hora es una maravilla. Mira, cuando yo estaba en Perú y viajaba a Roma, primero, viajaba en clase negocios. Segundo, como el viaje duraba más de 9 horas, tenía derecho a una escala intermedia de descanso. Y cuando llegaba a Roma, el primer día no trabajaba para reponerme del cambio horario. Resultado, 3 días para llegar a Roma. Mi planteo era, ¿por qué no volamos a Roma en dirigible? A 70 kilómetros por hora, tardamos 4 días en llegar, llegamos con el informe final redactado, descansados y frescos como una lechuga. A todo el mundo que le planteé esto pensó que yo era un loco, y posiblemente lo sea. Pero, ¿por qué esta prisa?
¿por qué hay que llegar en 8 horas? Uno de los autores que leo con delicia es, ya me acordaré del nombre, que dice que cuanto más rápido viajamos, menos vemos el mundo sobre el cual viajamos. Y es cierto, es totalmente cierto. Cuando uno vuela a 960 kilómetros por hora, generalmente lo único que ve son nubes, no ve otra cosa. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué esa aceleración? Totalmente ajena a nuestra condición humana. Pero gracias a esa aceleración, lo que comenzó como una ruptura del equilibrio ecológico en Wuhan, en 48 horas llegó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque viajamos muy rápido. Y estamos orgullosísimos de nuestras flotas aéreas, de la cantidad de millones de gente que viaja a esa velocidad. Son dos absurdos de confundir crecimiento, velocidad y aceleración con desarrollo. El desarrollo es otra cosa, que puede requerir algunos elementos o partes de estos elementos, pero debemos utilizar la ciencia y la tecnología para la salud, la educación y la cultura. Pero usarla para otras cosas. Estamos destruyendo el planeta y esta pandemia no es más que una respuesta del planeta a nuestra agresión. Así planteada, dentro de este marco, tenemos que seguir adelante. Y seguir adelante significa que los procesos pedagógicos no deben verse interrumpidos. Se pierde la relación interpersonal grupal. A veces es una desgracia perder contacto con el docente porque el participante no puede preguntar, no puede... Además, yo descubrí que los llamados alumnos, yo los llamo participantes, no alumnos, los llamados alumnos están midiendo permanentemente, aún sin saberlo, 3 cosas. Están midiendo si el docente conoce el tema del cual habla. En segundo lugar, si sabe cómo compartir ese conocimiento con él, si es pedagógico. Y en tercer lugar, si tiene ganas de compartir ese conocimiento con él. Y en este mundo en que vivimos, donde el conocimiento no es un derecho, sino una mercancía, el docente nunca enseña todo lo que sabe, porque eso es generar competencia. Eso es un resultado de tratar el conocimiento como mercancía. Esta medición de si sabe el tema, si sabe cómo compartirlo y si quiere hacerlo, es una observación que a distancia se pierde. ¿Por qué? Porque el alumno percibe estos 3 elementos a través de la gestualidad, y la comunicación gestual es importantísima, y a través de lo que los lingüistas llaman rasgos suprasegmentales, es decir, el ritmo, la entonación, el énfasis, las pausas. Esos rasgos son los que le permiten al alumno ser crítico con respecto al docente. Y no nos engañemos. Creemos que un individuo que se ha recibido, por el hecho de haberse recibido, ya puede enseñar. Y el conocimiento se organiza básicamente de 3 formas diferentes. Se organiza de una manera para llevarlo a la práctica. Se organiza de otra manera para investigar en ese campo y se organiza de una manera totalmente diferente para compartirlo. Este orden es el orden pedagógico. Yo les digo a mucha gente, miren, yo bebo agua todos los días, pero no soy ingeniero hidrólogo. Yo camino todos los días, pero no soy atleta. Yo escucho música todos los días, pero no soy musicólogo. Pero la gente cree que porque sabe hablar, sabe comunicación.
y cree que porque se recibió ya está en condiciones de compartir lo que aprendió. No, de ninguna manera. La labor del docente es la labor de un comunicador pedagógico y el 90% de los docentes no saben ni comunicación ni pedagogía. Entonces, esta distancia a veces es grave, a veces no tanto. A veces no es tan grave. Porque finalmente, si las clases quedan grabadas, yo puedo repetirlas una y otra vez hasta que termino enterándome de algo de lo que este señor estaba diciendo. Porque hemos divinizado al docente, el magíster, el maestro. No todos los que enseñan saben enseñar. Al contrario, yo diría que la cantidad de los que enseñan, que saben enseñar, es muy poca. Muy poca. Mira, cuando tú vas a una escuela de pedagogía, descubres rápidamente que lo que más se enseña es la historia de las ideas pedagógicas. Pero es difícil que te den herramientas pedagógicas para la práctica productiva de la pedagogía. Y además, no nos olvidemos de todos aquellos resentidos, porque los maltratan en el hogar, que vuelca su resentimiento sobre los alumnos indefensos que tiene delante. Muy bien, pero dejando eso de lado, dar clases usando Internet, usando Zoom o alguno de los programas alternativos existentes, es un desafío. Y es un desafío porque se pierde el contacto personal. ¿Qué es lo que estoy probando para vencerlo? Primero, clases breves, de no más de 25 a 30 minutos. Segundo lugar, enviarles a los alumnos un documento que tenga que ver con la clase y pedirles una hoja de comentarios de retorno. La última vez he tomado los comentarios que me enviaron todos los alumnos, los he juntado y se los devuelvo a los alumnos para que cada uno me diga de todos sus compañeros, primero, si tocó todos los puntos que estaban en el documento. Segundo, si hizo alguna crítica que aporte al documento. En tercer lugar, si, finalmente, que le dé puntaje al documento que han escrito los alumnos. De tal manera que se autocalifican. Es la forma de evitar que sea el docente el que castiga. No, entre ellos. Es uno de los métodos de evaluación que he usado alguna vez y que funciona. El otro método de evaluación que he usado es pedirle a los alumnos que califiquen el curso. Y entonces es el método que llamo bíblico. Con la vara que midas serás medido. Les devuelvo la nota que me dieron. Porque como siempre hay algún alumno que quiere fregar la pita, ¿no? Y que califica muy bajo para vengarse de que lo hayas sometido a ese duro proceso de estudiar, me califica muy bajo, le devuelvo la nota que me dio. Ese es el criterio bíblico. Pero el mejor es que se autocalifiquen entre ellos. Ahora bien, ¿cómo usar el instrumento? Bueno, me sirve en el curso que estoy dando, que es Comunicación para el Cambio Social, acompaño la clase con un PowerPoint para reforzar sintéticamente los contenidos. Avanzo de que voy a hablar, aparece el PowerPoint y permanece el tiempo suficiente como para ver la correlación entre lo que dice el PowerPoint y lo que yo estoy diciendo. Ese PowerPoint lo he puesto a disposición de los alumnos para que vean los contenidos del curso y el orden en que se van a desarrollar.
Es decir, trato de hacer un proceso dialógico. Dialogar todo lo posible con los alumnos, compartiendo con ellos mis herramientas, documentos de trabajo, PowerPoint y la intervención oral que doy por clase. La clase queda grabada, de tal manera que pueden asomarse a ella cuando puedan, porque lo primero que les pedí fue un cuestionario. ¿Qué carreras seguían? ¿Qué otras materias estaban tomando? Si tenían acceso a Internet, si tenían computadora, cuántas horas por día. Y a continuación les pedía sugerencias para que el curso fuera exitoso. Y descubro que hay gente que está en la universidad y no tiene una computadora de libre disponibilidad. Dispone de ella, hay 2 que no tienen computadora. Tienen que ir a casa de un amigo para ver. O ven la clase en el teléfono celular. Hay 3 que disponen de la computadora durante 4 o 5 horas. El resto tienen una computadora de total disponibilidad. Pero yo tengo que pensar, uno de mis axiomas de trabajo es que un dicho de la flota rusa: la suerte de la flota depende del buque más lento. Cuando estoy dando un curso me preocupan los que tienen más dificultades. Y en general, cuando el curso es interpersonal, hago que los que no tienen dificultades, porque en un curso tengo siempre la distribución gaussiana. Un grupo sin ninguna dificultad, un grupo medio con dificultades normales y un grupo con grandes dificultades. Entonces, cuando puedo, hago que el grupo sin ninguna dificultad me ayude a colaborar con levantar de sus problemas a aquellos que tienen muchas dificultades, ¿no? Yo creo que tal como está el sistema diseñado, cualquiera de los programas, los de Zoom en particular, o Meet, hay 4 o 5 programas, pueden ser usados. El problema es hacer una clase acompañada con materiales escritos, solicitar retorno de análisis de los documentos y de la clase, es decir, tratar de iniciar a través del instrumento un diálogo. Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje o es dialógico o es impositivo, vertical, autoritario e ineficiente. Eso es lo que planteo. Ahora, espera a que avance este curso y te contaré qué sucedió, porque está empezando. Así es, Manuel. En realidad todos estamos durante este año haciendo una experiencia muy difícil, no solo la experiencia docente, ¿no? Es decir, la situación sanitaria y social es difícil, de manera que también hay que buscar la forma de compatibilizar cómo resolver el problema práctico de dar la clase con entender lo que está viviendo el resto de los participantes en el curso y la sociedad en general, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante algunos de los aspectos que has remarcado, el hecho de que cuando uno da una clase en condiciones, llamémosle normal, en la facultad, tiene un cierto horario, la clase se da dentro de una determinada aula, donde allí están los estudiantes, los participantes, allí está el docente. Es un hecho que una vez que se ha reunido ese grupo, todos los que están allí saben perfectamente, pueden ver las caras de los demás, saben en qué circunstancias están y que le están dedicando esas 2 horas, supongamos, a esa clase. Cuando tú lanzas un curso en forma remota en este momento, es tremendo, porque no sabes lo que le está pasando al estudiante o al participante que quizás está relativamente cómodo en su casa, como podría ser
los de la curva gaussiana que no tienen dificultades, pero quizás tiene en ese momento un miembro de su familia internado gravemente porque se infectó con el COVID-19, o a él mismo el día antes le han hecho el hisopado y está ansioso esperando el resultado, o está en cuarentena rigurosa porque tiene una enfermedad crónica. En fin, hay una cantidad enorme, o simplemente está rodeado por sus hijos que no tienen clase en este momento y entonces no se puede concentrar. Entonces, lo que tú has dicho es algo que algunos hemos aplicado en ciertos cursos que hemos dado últimamente, es el hecho de que la clase quede grabada para que pueda ser escuchada en el momento que al estudiante le resulte más fácil hacerlo y no necesariamente los martes y los jueves de 10 a 12 de la mañana. No sabes qué le está ocurriendo a las personas en ese momento. Y por cierto, el resto de las propuestas, que en términos conceptuales en realidad también se aplican a un curso presencial, que es el intercambio. Pero en este caso, como el auditorio, llamémosle, uno no lo ve y no está ahí delante, hay que preverlo mucho más, ¿no? ¿Cómo establecemos ese sistema de no solamente enviarle la clase, sino preguntar antes qué medios tienen, luego recibir los comentarios, recibir las preguntas, procesarlas, ponerlas en común entre todos, porque te hacen una pregunta a ti, los demás no oyen porque no están presentes. Y luego la forma de responder que sea lo más participativa posible tampoco, porque también, ¿no? Que sea participativa, porque uno a veces responde la duda de un estudiante y esa duda pueden tenerla varios otros. Entonces, el intercambio de qué preguntó uno y qué preguntó el otro, y que todos sepan el conjunto de las preguntas que te llegaron y el conjunto de las respuestas, a mí me parece muy importante para establecer por lo menos algún tipo de comunicación, ¿no? Bueno, el otro aspecto que tú señalas, que es el de la evaluación, yo comparto tu punto de vista. En este momento institucionalmente la tradición creo que implica que hay que poner notas, pero en fin, creo que cada docente también puede tener cierta libertad para tener su propio criterio, aun cuando tenga que poner una nota, ¿con qué criterio la pone? El grado de intercambio, de participación, a mí me parece muy importante, y es una de las cosas que aprendimos desde la década del 60, ¿no es cierto? Porque el punto básico de aquel famoso curso era la participación. Yo cuento algo más que tiene totalmente que ver con lo que estamos hablando ahora, y era que en aquel curso en el cual yo fui ayudante de física, no había examen final del ingreso. El ayudante a cargo de ese grupo de a lo sumo 30 estudiantes ponía la nota donde había habido unos parciales, pero los parciales se promediaban, y la nota decisiva era la nota de concepto que ponía el ayudante en virtud del intercambio y de la participación que había tenido el estudiante durante todo el curso. Yo recuerdo que teníamos la lista permanentemente delante de nuestros ojos, por lo menos yo la tenía, durante las clases aquellas que eran en realidad hermosos debates, e íbamos marcando con crucecitas o con algún tipo de anotación el grado de participación de cada uno. Y cuando alguien no hablaba, le preguntábamos, fulano, ¿vos qué opinás de esto? Y a veces el estudiante no hablaba porque era tímido y podía tener respuestas brillantes. Otras veces no hablaba porque no había entendido, entonces había que inducirlo a que preguntara. Y al final del curso resulta que la enorme mayoría habían aprendido muchísimo. Y los que dejaban, como lo mencionó Manuel, era porque descubrían que en realidad les interesaba otra carrera. Prácticamente no había aplazos, ¿no? A veces nos quedábamos después de
terminado el horario del turno, salíamos al patio de ahí de Perú 222 y nos sentábamos en unos bancos que había con los alumnos que se quedaban haciéndonos preguntas todavía y dándonos sus opiniones. Era realmente un intercambio profundamente humano, además, muy cercano, ¿no? Bueno, ahora eso no se puede hacer durante la pandemia, pero por lo menos sí buscar la forma de intercambiar usando los medios que tenemos, ¿no? El correo electrónico, las redes sociales, los propios grupos como este, de Zoom, Pero o lo que fíjate, fuere, ¿no? lo que tú planteas, Eduardo, es fundamental, porque uno de los déficits básicos es la falta de contacto entre los alumnos. Y ese contacto entre los alumnos es lo que les permite tomar acuerdos, lo que les permite juntar fuerzas para decir al docente, no entendimos esto. Uno solo no se atreve. Cuando dialogan entre sí, sí se atreven, ¿no? Justamente esa es una de las grandes pérdidas de este sistema, el aislamiento de los alumnos. Pero además, ojo, hay un riesgo terrible, Eduardo. En la medida que aquí en Chile la enseñanza universitaria es carísima, carísima, ¿no? Aquí el conocimiento es una mercancía, no un derecho. Fíjate, el Laureate, ese conglomerado educativo estadounidense, acaba de vender 3 universidades y un instituto técnico que tenía aquí. Laureate es un organismo que cotiza en bolsa, de manera que evidentemente lucraba. La reglamentación, la legislación dice que las universidades no pueden tener fines de lucro. Falso, terminan lucrando, ¿no? Y el problema es que a la universidad que lucra, este modelo de la pandemia le viene muy bien, porque pueden reducir sus costos de edificio, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y van a desarrollar esta tesis de educación a distancia, la van a desarrollar con fuerza, porque les conviene económicamente. Además, una vez que grabaron el curso, se olvidan del docente, ya dio el curso, y un ayudante pagado la 5ª parte se va a encargar de hacer el resto del proceso. Ese es el riesgo que veo. Porque si bien hay una ventaja en grabar la clase para que el alumno la vea cuando pueda y cuantas veces quiera, hay un riesgo: eliminar al docente una vez que grabó la clase. Y yo, digamos, no tengo paranoias estalinistas, pero sí vigilancia, ¿no? Porque Así ese es. riesgo real. Es un riesgo, es cierto eso. Creo que también existen formas de que la clase se pueda ver durante un cierto lapso, ¿no? Que dure unos días y luego se borre, una cosa así. Eso ya en los aspectos técnicos los desconozco, y desde luego los alertas que tú mencionas son reales y son pavorosos, porque realmente el gran capital domina en este momento todo el mundo, y sobre la educación ejercen también un peso muy grande, mucho mayor del que uno a veces cree, ¿no? Manuel, te agrego algunas preguntas que hay, que me temo que la respuesta no sea muy halagüeña, porque varias personas de las que están participando se han interesado por el curso que tú estás dando en Santiago de Chile, al cual te referiste, ¿no? Entonces preguntan dónde es ese curso, si se puede acceder a ese curso. Bueno, ya empezó, tiene muy pocas clases, se dicta en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Lo que era la Escuela de Periodismo lo transformamos en Instituto de Comunicación e Imagen. Es una materia optativa para las carreras de cine y televisión y periodismo. Y
A ver un instante. Mira, no puedo contestarte ahora porque toda la parte técnica la maneja mi colega, Claudia Baulitza, ¿no? Que ella tiene mejor manejo de este instrumento y además tiene una ventaja adicional. Tiene una hija de 9 años que cualquier duda se la soluciona a ella, ¿no? No, en serio. Esta juventud nació con un curso intrauterino de informática, no me cabe la menor duda. Pero voy a consultar con ella porque me planteaba la posibilidad de poner, había puesto el audio y después quiso poner la imagen también y se planteó que podía ser a través de YouTube. Entonces le voy a preguntar a ver si puede poner el curso en YouTube. Pero queda el tema de los documentos. Para eso tú tendrías que darle a cualquier interesado mi correo, que me pida los documentos y yo le envío por correo los documentos. Bien, bueno, para los que han preguntado eso durante esta charla, pueden comunicarse con nosotros, o sea, al programa de Historia de la Facultad, a Carlos Borges, a mí o a la Secretaría General. O sea, todos ustedes, por la misma vía con que han recibido el aviso de esta conversación, nos pueden hacer llegar cualquier otro comentario, pregunta o pedido al respecto. Yo voy mirando el reloj y veo que se acerca la hora en que la esposa de Manolo va a necesitar su computadora. Habíamos quedado en que no la íbamos a poner muy nerviosa, puesto que a las 4 tiene que dar una clase. Y ya están cerca de las 4 menos 10. Yo quería hacer un comentario final y luego le puedo dar la palabra también a Manolo, pero ya para que seamos muy breves, un par de minutos cada uno y nada más, porque a mí me pareció muy importante en el momento en que yo le pregunté a Manolo cómo encarar la pedagogía audiovisual durante la pandemia. Lo primero que él hizo fue referirse a qué es la pandemia y cuáles son sus causas. Me parece que ese enfoque es muy importante porque los educadores, los estudiantes, los profesionales, los investigadores, somos todos seres humanos sociales que vivimos en un cierto mundo influido por la economía, la política, la salud pública, los intereses en conflicto, la lucha entre las clases sociales, en fin, nuestra preocupación tiene que tener siempre el marco de referencia de lo que pasa en la sociedad. E inclusive, yo no quería dejar pasar esta ocasión de poder estar conversando acá. Con Manuel nos vemos la cara en la pantalla, pero sé que hay a más de 110 personas también viéndonos a nosotros, de mencionar que estas referencias a lo que pasa en particular con la situación sanitaria y social, son también es también necesario que sean incorporadas a la vida de las universidades, que institucionalmente las universidades se vean a sí mismas no solamente como formadoras de profesionales o investigadores o docentes, sino que se vean como miembros de esa sociedad y por lo tanto participen también de otra forma, de otras formas, y no solamente dando clases en la resolución de los problemas. No solamente dando clases y no solamente desarrollando, por ejemplo, investigación básica o aplicada como se hace en nuestra facultad, sino que a mí me ha llamado la atención positivamente, lo quería mencionar acá, que por lo menos en una buena parte de las universidades argentinas, durante este año se han ido agregando una serie de actividades que tienen que ver con dar respuestas a los problemas de la pandemia, más allá de mantener
los cursos vigentes para que los estudiantes no pierdan los cuatrimestres o el año. Yo quería destacar al menos 3 cosas que se hicieron en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que me parecen muy importantes. Una es que la creación de un centro de prevención del COVID-19, ese nombre se le ha puesto, en realidad es un equipo de colaboradores, digamos, pero que se han sido contratados con un sueldo, que atienden a través de medios de internet o del correo electrónico o del teléfono, están atendiendo el seguimiento de los contagios o los contactos cercanos de los contagiados en una zona del Gran Buenos Aires, mediante un acuerdo con el gobierno de la provincia, y otras universidades que están haciendo algo parecido, y eso me parece muy bien porque se ha aprovechado el conocimiento del departamento de computación y las máquinas, las computadoras que están allí, se ha instalado de una manera muy eficaz ese sistema de seguimiento. Lo mismo, una segunda cosa que me gustaría destacar es que investigadores de la facultad participaron en el desarrollo de una tela especial para fabricar barbijos que tienen una protección mayor que otros, ¿no? Luego se le suele llamar los barbijos CONICET. Bueno, pero como parte del convenio con la fábrica de los barbijos o de la tela, la facultad recibe una cantidad de la tela fabricada como compensación, y entonces la facultad la ha donado a cooperativas que fabrican barbijos para ser entregados gratuitamente en los lugares de mayor necesidad, en los barrios carenciados del Gran Buenos Aires, o a través de la Facultad de Filosofía y Letras en Jujuy, que es una de las provincias también muy castigadas. Y la tercera cosa que también me parece importante destacar, porque tiene que ver con los grandes problemas financieros que hay detrás de todas estas crisis sociales, es que el Consejo Directivo de la Facultad apoyó expresamente la iniciativa del gobierno de imponer un impuesto a las grandes fortunas que está ahora en tratamiento en el Congreso. Y bueno, es una necesidad social también saber, bueno, dónde está concentrada la riqueza. Esa riqueza tiene que ser destinada a fines sociales y no al lucro de unas pocas personas. Yo pienso que todos esos aspectos, incluso en una facultad de ciencias exactas, son muy necesarios tenerlos en cuenta. Entonces, me parece que mejorar los métodos de educación a distancia y seguir haciendo este tipo de cosas me parece que es la función social que debe cumplir una universidad en lo que queda de esta pandemia y en el futuro, puesto que las crisis seguramente no van a terminar con el coronavirus, COVID-19, y habrá otras, y esto debe quedarnos también como un aprendizaje. Bueno, yo por mi parte nada más. Manuel, si tú quieres agregar algo y luego cerramos. Un minuto nada más. Para aquellos que están interesados en el tema, en la posibilidad de tomar el curso, etcétera, yo te voy a enviar a ti todos los documentos que envié a los alumnos. Te los pueden pedir a ti. Si quieres, les puedes pasar mi correo para que dialoguen directamente conmigo. Y si hay alguna posibilidad de poner las clases en YouTube, te avisaré oportunamente para que le avises a los interesados. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Y ahora cortemos, bueno, porque perfecto. llega la clase. Manuel, de mi esposa. Vamos a cerrar con un sido agradecimiento gusto, un placer. para ti. Nada. Un agradecimiento Es un para ti y para todos los participantes. Han quedado cosas en el tintero, yo veo preguntas que, bueno, después las canalizaremos por correo electrónico o una nueva charla. Si quieres, mándame las preguntas por escrito y te contesto por escrito y tú les envías la respuesta. Muy bien, eso haremos, Manuel. Y por mi parte, entonces, ahora un nuevo saludo a todos los que han participado en esta charla, y creo que ahora la vamos a tener que dar por finalizada. Muy bien. Chao. Chao. Un gusto.